Buenas noches. Hoy es martes 30 de abril. La única propuesta que puede haber es sentarse a dialogar. Esto es una escaramuza. No veo que tenga el apoyo de más de 24 efectivos, aseguró el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, en una entrevista en la que insiste en un diálogo con la oposición. Venezuela vive horas de tensión desde esta madrugada. Juan Guaidó anunciase la liberación del líder opositor Leopoldo López y llámase a sus seguidores a movilizarse y marchar contra Nicolás Maduro. Con las horas, los enfrentamientos entre opositores y militares se han recrudecido. Para el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, Caracas, 1973, lo que ocurrido es un capítulo más del golpe de Estado continuado, que, a su juicio, no se desarrolla desde el pasado 23 de enero y cuenta con el apoyo y liderazgo de la administración de Estados Unidos. Para frenarlo, asegura, la única propuesta que puede haber es sentarse a dialogar. Arreaza atiende a El País por teléfono durante 10 minutos. Transmite una sensación de tranquilidad opuesta a las imágenes que a esta hora, la 1 de la tarde en Caracas, llegan desde las calles de la capital de Venezuela, donde los enfrentamientos entre los seguidores de Juan Guaidó con los militares se recrudecen. El canciller rebaja la intensidad de los choques. La situación es complicada. En 3 cuadras de una urbanización de clase media alta de Caracas, los otros 906.049 kilómetros del país están en absoluta paz. Asegura al tiempo que descarta que las Fuerzas Armadas respaldan al presidente de la Asamblea Nacional. Esto ha sido una escaramuza en la que seguramente engañaron a un número de las Fuerzas Armadas que ya se han puesto de nuevo a la orden de sus comandantes. También compararon a algunos custodios de la policía política. No veo que tenga el apoyo de más de 24 efectivos y un par de centenas en los últimos meses. Ninguno de importancia. Nuestro personal supera los 215.000 miembros y más de 2 millones de milicianos. Esa es la realidad. Preguntado por cuál es la propuesta del gobierno de Nicolás Maduro para frenar ese nuevo pulso, Arreaza insiste, la única propuesta que puede haber es sentarse a dialogar, que la oposición cumpla los acuerdos y que no hagan los desplantes que hicieron en República Dominicana, en referencia al diálogo que se rompió a principios de 2018, tras el cual Maduro convocó unas elecciones que no fueron reconocidas por gran parte de la comunidad internacional. Sobre la posibilidad que un hipotético diálogo fructifique, el canciller venezolano asegura: hemos recibido al grupo de contacto de la Unión Europea, a los enviados del grupo de Montevideo, liderados por México y Uruguay. A todos los recibimos y le decimos que estamos dispuestos a un diálogo. Pero del lado de la oposición hay una muralla contra el diálogo. Hay una orden, una instrucción muy clara de Estados Unidos de no sentarse a dialogar con Maduro. De manera que los esfuerzos de la Unión Europea y del grupo de Montevideo deben ser para presionar a la oposición para que cese la vía violenta, el llamado golpe de Estado, y se sientan a dialogar y a hacer política con la P mayúscula, con el chavismo, la revolución y el gobierno constitucional. Sobre si en esas posibles conversaciones se estaría dispuesto a tratar la convocatoria de elecciones presidenciales, Arreaza recalca: nosotros en una mesa de diálogo podemos hablar sobre cualquier tema dentro de la Constitución. En política y con la Constitución podemos llegar a acuerdos que generen cualquier solución a esa coyuntura o a cualquier otra, porque vendrán más. Esta es la naturaleza de la oposición venezolana. Arreaza incide durante la conversación en que no hay que maximizar los hechos, en referencia a los enfrentamientos que se han sucedido desde la mañana en Caracas. En esas mismas cuadras ya hubo protestas en 2014 y 2017. En esa base militar a la que intentan ingresar la Carlota, ya han ingresado otras veces los grupos opositores y luego tienen que retirarse, como es lógico.
Lo que quiere es crear una matriz de opinión victimizándose sobre sangre y dolor. Es lo que ha hecho siempre la derecha venezolana, añade Arreaza. A la hora de la entrevista telefónica, Nicolás Maduro apenas había escrito un tuit asegurando que tenía el apoyo de las Fuerzas Armadas. Ninguna intervención pública más. Sobre ese silencio, Arreaza responde: no esperen del liderazgo venezolano respuestas racionales. El presidente Maduro está esperando al pueblo en el Palacio de Gobierno de Miraflores. Está al frente de las labores de gobierno y dando órdenes de las Fuerzas Armadas. La nueva ofensiva de los opositores venezolanos comenzó de madrugada, cuando se conoció la liberación del preso político Leopoldo López, condenado a más de 13 años de prisión en arresto domiciliario. Sobre ese nuevo desafío a Maduro, Arreaza opina: alguien acusado de muertes, que fue beneficiado por un diálogo impulsionado por el gobierno y que ahora es prófugo de la justicia, debe responder ante la justicia. Desde el Ejecutivo no debemos interpretar estos hechos por la justicia. Matiza aunque añade: las consecuencias en política hay que asumirlas. Arreaza ha sido el último alto funcionario del gobierno de Maduro en ser sancionado por la administración de Estados Unidos, algo que el canciller dice no ha hecho más que darle fuerza. Una sanción administrativa no tiene ningún efecto real. Afortunadamente, no he tenido ni tendré cuentas en Estados Unidos. Mi única cuenta está en Venezuela. Lo que trata es amedrentar para que algunos funcionarios flaqueen. Bueno, sobre el intento de golpe hoy, martes 30 de abril de 2019, en Venezuela. Bueno, segundo estaba leyendo en varios sites, en varios sitios, y también viendo varios canales de noticias. Ese plan de golpe de Estado había sido orquestado por Estados Unidos para ser un día de mañana, que sea un día de grandes protestas por el día 1 de mayo, Día del Trabajador, y que estaba casi que cierto que Maduro iba a viajar a Cuba, donde se quedaría exilado. Pero parece, según los canales que vi, que Rusia intervino y pidió que Maduro no dejara el país, y que había más sospecha que Juan Guaidó sería arrestado en el día de mañana, y por eso se decidió hacer un día de hoy. Bueno, sobre esos hechos en Venezuela, sinceramente creo que un golpe de Estado está muy lejos de suceder. Mientras que Maduro tiene las Fuerzas Armadas a su lado, probablemente los grandes de alto mando militar, así como los 2 millones de milicianos, será muy difícil derrocar este gobierno. Lo que hizo Guaidó fue un acto de desesperación. No lo culpo, porque Venezuela está en una crisis financiera, una crisis humanitaria desde 2014. Una inflación que ya supera más de 2.500.000% al año. Es algo que nunca o ningún otro país del planeta ya había pasado. Entonces, y contar que en Venezuela no tiene alimentos, no tiene medicinas, no tiene prácticamente nada. Entonces, creo que es desesperador la situación en Venezuela, y por eso Guaidó tomó esta decisión. Pero creo que faltó planeación, creo que faltó, no sé, prepararse mejor, porque fue rápidamente sufocado por los militares, por la fuerza del gobierno de Maduro. Entonces ahora no se sabe el paradero de Juan Guaidó. Leopoldo López y familia estaban refugiados en la embajada de Chile, y ahora están en la embajada de España. Pero va a pasar lo mismo que pasó perdón, me olvidé el nombre de ahora de la persona que estaba en Ecuador, de Assange, de Julian Assange, que pasó 7 años en la embajada de Ecuador en Londres. Porque ¿cómo que esas personas van a salir de la embajada de España y van a pasar por el territorio venezolano y salir del país? Dudo mucho que Leopoldo López pueda salir de Venezuela. Creo que
será arrestado si sale de la embajada de España. Juan Guaidó también tiene una gran chance de también terminar en la cárcel. Infelizmente, la crisis en Venezuela solo está empeorando, mientras que la oposición y el gobierno no se sientan a dialogar. Infelizmente, no creo que esa crisis va a pasar tan pronto. Creo que eso durará hasta 2025, cuando termina, ¿no? El gobierno actual. Una intervención militar, yo espero que no suceda. Espero que Venezuela resuelva sus problemas, porque una intervención militar apoyada por Estados Unidos va a hacer que Rusia entre en el conflicto. Entonces será peor, será como una guerra civil en Venezuela, y nadie quiere una guerra civil allá. Me quedé un poco también así, con bastante vergüenza al saber que el gobierno brasileño apoyó ese golpe de Estado. Ningún golpe de Estado debe ser apoyado, no importa la situación que está en el país, en este caso de la desesperación en Venezuela, pero que se busca dentro de la propia constitución de un país para hacer las cosas bien, porque intentaron derrocar a Chávez también, y el golpe duró, no sé si fueron 2 días, y no lograron. Tentaron contra Maduro y otra vez no lograron. Entonces, lo que hace es que muchas personas entran en conflicto, muchas personas terminan heridas o muertas. Entonces, yo creo que intentar sacar por la fuerza no es la solución. Si aquí, como estaba leyendo, que el canciller Roger Arreaza quiere sentarse a dialogar con la oposición, ¿por qué no se sienta a dialogar? Porque siempre tiene la manía de decir que no hay diálogo con Maduro, que vamos a sacar la fuerza, porque yo vi muchos discursos de Juan Guaidó, y gran parte de sus discursos es eso, incitar a las personas y querer sacar Maduro de Miraflores a fuerza. Y yo creo que esa no es la solución. ¿Por qué no hace una mesa de diálogo que sea supervisionado por la Unión Europea, por lo menos, y que vamos a hablar claramente cómo está la situación y cómo podemos llegar a una solución? Yo creo que los dos lados piensan bien para su pueblo, piensan mejor para Venezuela, pero si no se sientan a dialogar, seguirán peleando entre sí, y quien va a sufrir más es el pueblo venezolano, que ya sufre bastante con la situación. Y también quiero agregar que la crisis financiera en Venezuela, gran parte de ella es causada por los propios gringos, los malditos americanos, con sus malditas sanciones, porque la arma que tienen en manos es acabar con la economía de Venezuela. Porque los embargos económicos contra Venezuela hacen que ningún país puede negociar con Venezuela, porque si se negocia con Venezuela, Estados Unidos ¿cómo se puede decir? No va a hacer negocios con ese país, ¿no? Entonces, ese tipo de sanción ya hizo que la economía de Venezuela llegara a la quiebra. Entonces, echar la culpa toda a Maduro creo que no es completamente cierto, porque yo creo que si maldito Estados Unidos, si maldito Trump, que es un grande estúpido, imbécil, en mi opinión, él, con su poder de querer embargar el mundo, de querer sancionar el mundo, hizo que la economía de Venezuela llegara a esa crisis, y evita que muchos países puedan hacer negocios con Venezuela. Entonces, yo creo que si no hubiera estas sanciones americanas, y si Venezuela pudiera vender su petróleo, creo que estaría un poco mejor económicamente. Pero vamos a ver qué pasará. Ahorita voy a publicar aquí junto videos de cómo fue el día de hoy en Venezuela, y esperemos que la situación pueda llegar a una solución muy pronto para ambos los lados. Muchas gracias por mirar mi nuevo video. Ya saben, si quieren aprender español o hablar conmigo español, ven aquí a Clase Particular de Idiomas, y podemos tener clases a través de Skype en cualquier lugar del mundo. Muchas gracias a todos, un saludo especial a todas las personas que hablan español en el mundo, especialmente aquí en México, y un saludo especial a todos los venezolanos. Espero que su país pueda pronto tener un futuro promisor, un futuro brillante, porque sé que Venezuela es grande.
Viva Venezuela, siempre. Gracias, muchas gracias y hasta pronto. Chao. Hoy, como presidente encargado de Venezuela, legítimo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, convoco a todos los soldados, a todos y a todas, la familia militar, a acompañarnos en esta gesta, como siempre hemos hecho, en el marco de la Constitución, en el marco de la lucha no violenta que hemos hecho en todo momento. Así que llamamos aquí, en este momento, en la base aérea La Carlota, a acompañar este proceso del cese definitivo de la usurpación